2. ¿Cómo funcionan las células? Todas las células, incluyendo la amiba unicelular que vemos aquí, están hechas de una sustancia viva gelatinosa llamada protoplasma. El protoplasma de la célula siempre está envuelto en una piel flexible llamada membrana celular. La membrana celular ayuda a controlar lo que entra y lo que sale de la célula. Lo que entra en la célula es el oxígeno, el agua y la comida. Y lo que sale son desperdicios y productos celulares especiales. Como podemos ver en esta célula nerviosa no viva, el protoplasma dentro de la membrana celular está formado de dos partes básicas, un núcleo redondo y un citoplasma, que es todo el protoplasma que está fuera del núcleo. Aquí podemos ver que el citoplasma es muy complejo, siempre está en movimiento y contiene muchos pequeños órganos u orgánulos, además de otras estructuras que cumplen una variedad de funciones dentro de la célula. Ahora veamos algunos diagramas simplificados de células para saber más acerca de los componentes del citoplasma y de cómo funcionan, como la mitocondria, que es la fuente de energía de la célula y es donde la energía almacenada es liberada. Los lisosomas, que contienen enzimas digestivas. Las vacuolas, que son donde se almacenan y se digieren partículas de alimentos. Los centríolos, que son importantes en la reproducción celular. Los ribosomas, que son donde se forma la proteína. Y el grupo de tubos llamado retículo endoplasmático, en los cuales se encuentran la mayoría de los ribosomas y que se usan para transportar las proteínas dentro de la célula. El aparato de Golgi es donde se empacan las proteínas. Y las células de las plantas, los cloroplastos, que son orgánulos muy importantes porque se usan para crear alimento. Aquí vemos miles de cloroplastos verdes en el citoplasma de una célula viva. Estos cloroplastos están realizando un proceso llamado fotosíntesis, el cual es esencial para casi todas las formas de vida del planeta. Dentro de los cloroplastos, la energía solar es usada para combinar el dióxido de carbono, CO2, con el agua, H2O, para crear azúcar. Después de la fotosíntesis, la energía solar ya forma parte de la estructura química del azúcar. Por eso, los humanos pueden obtener energía rápidamente cuando comen alimentos que contienen azúcar. Ahora veamos cómo diferentes partes de una célula humana trabajan juntas para usar el azúcar y otras materias alimenticias. Después de ser ingerido el alimento, este viaja por el sistema digestivo a través del estómago y hasta el intestino delgado, donde el alimento es introducido a las células. Aquí el azúcar de la comida es transportado a través de la membrana celular de las células que delinean el intestino delgado. Esto es posible porque el azúcar no es una sustancia química muy grande. Sin embargo, otras materias de la comida podrían ser demasiado grandes para entrar a la célula de una forma tan simple. Estas materias serán rodeadas por la membrana celular e introducidas al interior de la célula para formar pequeñas cavidades llamadas vacuolas a través de un proceso llamado fagocitosis. Posteriormente, las vacuolas serán penetradas por vesículas de enzimas digestivas llamadas lisosomas. Como resultado, la comida dentro de las vacuolas será transformada en valiosos nutrientes. Los lisosomas son creados por otro orgánulo llamado el aparato de Golgi, que es donde las enzimas digestivas son envueltas en una membrana especial. Algunas células tienen miles de estos orgánulos. Cuando la comida en las vacuolas haya sido transformada en nutrientes,
y liberada en el citoplasma, el azúcar ya habrá llegado a los orgánulos llamados mitocondrias, que son la central energética de las células. Puede haber hasta 2000 mitocondrias en una célula. Cuando el azúcar esté dentro de la mitocondria, será químicamente combinada con oxígeno para liberar la energía solar almacenada. Este proceso, que se llama respiración celular, también crea dos productos de desecho, el agua y el dióxido de carbono. Es debido a que nuestras células necesitan oxígeno para liberar la energía almacenada químicamente que los humanos respiran oxígeno y exhalan dióxido de carbono. Y cuanto más energía gastamos, más rápido tenemos que respirar para tomar el oxígeno adicional necesario para liberar más energía. En esta imagen de un glóbulo blanco vivo, se puede ver cómo la mitocondria se mueve en el movimiento energético de la vida que acompaña la respiración celular. La respiración celular se parece mucho al fuego. Cuando hay fuego, el oxígeno es consumido. Se produce dióxido de carbono y agua, y se libera energía. Es lo mismo que ocurre durante la respiración celular. Pero es importante saber que el azúcar no se quema en la célula. En realidad, es la energía almacenada en el azúcar que es liberada a través de unos procesos complicados que producen un químico de alta energía llamado ATP o adenosín trifosfato. Las células usan la energía fácilmente disponible del ATP más o menos de la misma manera que los autos usan gasolina. Sin lugar a duda, una de las actividades más importantes en la que la célula consume energía es el formar proteínas. Las proteínas se forman dentro de los millones de pequeños orgánulos llamados ribosomas. Estos orgánulos fueron producidos en una parte especial del núcleo llamado nucleolo, y debido a que la mayoría de los ribosomas se encuentran atados a una complicada red de membranas llamadas retículo endoplasmático, las nuevas proteínas pueden ser transportadas fácilmente de una parte de la célula a otra a través de estas membranas. Aquí vemos una foto del retículo endoplasmático y de los ribosomas tomada por un microscopio electrónico. La razón por la cual las proteínas son tan importantes es porque tienen varias funciones diferentes. Algunas son usadas para construir y reparar células. Algunas ayudan a luchar contra una enfermedad. Otras ayudan a transportar partículas a través de la membrana plasmática. Y casi siempre hay químicos que se necesitan combinar o cambiar dentro de las células. Las proteínas conocidas como enzimas tienen que estar presentes, o si no, la reacción química no pasará. Algunos tipos de células, como las que rodean el intestino delgado, crean enzimas que se usan fuera de la célula. Estas proteínas pasan a través del retículo endoplasmático hasta el aparato de Golgi, donde están especialmente preparadas antes de ser enviadas al aparato digestivo. Pero la mayoría de las proteínas formadas en los ribosomas son usadas dentro de la célula. Algunas proteínas son necesitadas en el núcleo y para llegar al núcleo estas proteínas pasan por el retículo endoplasmático hasta que atraviesan la envoltura nuclear. El núcleo es el centro de control de la célula y dentro del núcleo algunas de las proteínas formadas en el citoplasma ayudan a crear estructuras que dirigen las actividades de la célula. Por ejemplo, el núcleo vivo que vemos aquí está compuesto principalmente de una proteína que contiene una sustancia llamada cromatina. Normalmente la cromatina no tiene una forma definida. Empieza a tomar forma una vez que la célula se prepara para reproducirse. Entonces, la cromatina se condensa en unas estructuras que parecen gusanos, como podemos ver aquí, y que se llaman cromosomas. Y aunque una parte de cada cromosoma está hecha de proteína,
La mayor parte está hecha de un químico muy complicado llamado ADN o ácido desoxirribonucleico. Las células humanas tienen 23 pares de cromosomas. Aquí podemos ver exactamente cómo el ADN está organizado dentro del cromosoma, ya que cada pequeña célula humana contiene tanto ADN condensado dentro de sus cromosomas que si pudiéramos estirarlo mediría más de 2 metros de largo. El ADN es el químico más importante de toda la célula porque contiene toda la información acerca de la célula. El ADN en los cromosomas está hecho de 2 cadenas largas entrelazadas. Cada una tiene 4 pequeñas subunidades que contienen los químicos adenina, guanina, citosina y timina, los cuales los científicos abreviaron como AGTC. La célula junta estas unidades en un orden definido para crear un impresionante lenguaje químico llamado código genético. Este lenguaje es usado por todos los seres vivos para almacenar información. De cierta forma, el código genético se parece a un lenguaje escrito, pero las únicas letras en su corto abecedario son los químicos AGTC. Y solo estas 4 letras pueden ser utilizadas para crear palabras de 3 letras, de tal forma que el código genético completo contenga solo 64 palabras. Los científicos han descubierto que, con excepción de 3 o 4 palabras de puntuación, todas las palabras del código genético en el ADN representan las bases con las cuales están formadas las proteínas. Estas bases se llaman aminoácidos. Esto significa que las largas cadenas de ADN en los cromosomas son mapas que indican a la célula cómo crear diferentes proteínas. Que las proteínas sean usadas en una célula humana como esta o en organismos unicelulares como estos, harán lo que sea necesario para mantener la célula viva. Esto significa que construirán o repararán partes viejas o gastadas, transportarán partículas, ayudarán a luchar contra una enfermedad o fungirán como enzimas que permitan que los químicos se junten dentro de la célula. Cada serie de mapas de los códigos genéticos de una proteína se llama gene, y los genes, a través de la proteína que producen, ayudan a determinar las características físicas como el color de la piel, de los ojos y del cabello. Los genes son colocados en el ADN uno tras otro dentro de los cromosomas. Hoy en día, los científicos que están trabajando en un gran proyecto científico llamado el genoma humano están intentando crear un mapa de las ubicaciones exactas de aproximadamente 100.000 diferentes genes humanos. En la siguiente parte de este programa, averiguaremos qué le sucede al ADN, a los genes y a los cromosomas cuando las células se reproducen. Fin de la parte 2. El azúcar es una de las fuentes principales para las células. Los orgánulos llamados también se conocen como la fuente de energía de la célula. Millones de pequeños orgánulos llamados se encuentran atados a la mayoría de las células del retículo endoplasmático. Los orgánulos llamados son producidos en el núcleo en una parte especial llamada nucleolo. La mayoría de la materia del núcleo se usa para almacenar
El lenguaje usado por las células se llama... Los cromosomas están formados de un largo químico condensado llamado... Los cromosomas no son siempre visibles dentro de las células. Se pueden ver solo cuando las células están listas para... El lenguaje de las células tiene un abecedario que solo tiene letras. Cada serie de mapas del código genético de una proteína se llama...